Bienvenidos. ¡Bienvenidos! En este video vamos a hablar de uno de los grandes problemas que tienen los recién llegados a Irlanda, sean estudiantes, sean profesionales, cualquier persona que se muda a Irlanda se encuentra con la sorpresa de que abrir una cuenta bancaria en el país es un dolor de cabeza, demorado, burocrático. Así que en este video te vamos a contar 3 soluciones para poder abrir una cuenta de banco rápido y sobre todo para que tu experiencia sea mucho más feliz, agradable y rápida en Irlanda. Pero antes nos presentamos. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yello y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Bueno, quédate con nosotros porque ya sabes que vamos a hablar. Empecemos por el principio. ¿Por qué es importante abrir una cuenta de banco en Irlanda, Yello? Importantísimo, ¿por qué? Porque si te vas a venir a vivir a Irlanda, pues te vas a encontrar con la realidad de que vivir acá es demasiado caro. Entonces, para mantenerte por tus propios medios, necesitas trabajar. Y aquí la mayoría de compañías pagan a través de transferencias bancarias. Y aquí es donde vas a encontrar el primer problema, que abrirse una cuenta de banco es demasiado demorado. Así es, esto puede llegar a tardar en muchos casos entre 2 meses a 4 meses. Hemos escuchado muchos casos. Los bancos más conocidos y donde la mayoría se abre una cuenta es AIB o Bank of Ireland. Nosotros tenemos una cuenta en ambos y la verdad que a nosotros nos demoró en total un mes. El primer consejo es que si venís como estudiante, le preguntes a tu escuela si tiene un convenio con alguno de estos bancos, ya que así ellos te van a dar una carta, a veces tienen un convenio en una sucursal para que tengan una cita mucho más rápido y para que tu trámite además no sea tan lleno de papeles. En nuestro caso, nuestra escuela tenía un convenio con AIB, pero nos estaban dando una cita para acá a 2 meses de nuestra llegada. Entonces, con Bank of Ireland, en nuestra experiencia, pudimos abrirlo muchísimo más rápido en una sucursal cerca a donde nosotros vivimos, que eso también es importante, Claro. de que siempre busques una sucursal cercana. Sí, pero bueno, hablando de más rápido, fue un mes desde que nos dieron la cita, una semana luego que nos llegó la tarjeta y una semana posterior que nos llegó el PIN. Entonces, igual tiene su Sí, proceso. porque acá además es totalmente distinto a nuestros países, que en Bolivia vos llegás y en un día salís con tu tarjeta, con tu PIN y todo activado. No, aquí no es así, gente. Aquí te mandan todo además a la dirección que das, así que es importante que tengas un domicilio de confianza o si es un domicilio permanente le preguntes si puede llegarte correspondencia, ya que va a ser demorado, como les contamos. Y primero te envían la tarjeta, como dice Yello, y después te envían el PIN. Exacto. Pero bueno, de todas formas, lo tenés que tener y es parte de la experiencia. Y Sí. como les digo, esa fue nuestra experiencia en el caso de bancos físicos en Irlanda, donde tenés que ir a la oficina. Y los bancos físicos, aquí, ¿qué es lo que te van a pedir para abrirte la cuenta? Pues una carta de confirmación de que estás viniendo por escuela para estudios de inglés o cualquier estudio, pasaporte, te van a pedir una dirección donde estás, donde vas a residir por ya sea el tiempo que lo tengas contratado y un número telefónico. Así es. Para el caso del domicilio, te cuenta el seguro de viaje, porque el seguro de viaje, en el caso de que venís como estudiante, te lo piden, o como profesional, en muchos casos también te lo piden. Entonces ahí tienes una dirección y a nosotros eso nos lo validaron como prueba de domicilio, ya que donde estamos alquilando no nos daban un contrato, simplemente teníamos una bill a nombre del landlord donde indicaba que nosotros vivíamos. Entonces el documento más formal con la dirección era la carta de la escuela junto con el seguro médico. Pero bueno, eso es el caso de los bancos de Irlanda tradicionales. Ahora vamos a hablar de que, gracias a Dios, con la globalización y toda la transformación digital, tenemos los bancos online. Y te vamos a mostrar 3 formas en las que podés abrirte una cuenta bancaria y sobre todo poder llevar mucho más rápido todo este proceso. Vamos a empezar con MoneyJar. MoneyJar es un banco digital irlandés, así que
y es muy fácil de abrirlo. Y si por ahí encontrás un trabajo y tu empleador te pide una cuenta de banco, pues vos vas a Google, Moneyjar, te abrís tu cuenta y la verdad que son pasos muy sencillos que solamente necesitas llenar para tener tu cuenta digital en este banco online. Así es, directamente te descargas la aplicación a tu celular y ahí, ¿qué es lo que te piden? Primero, una prueba de identidad, que puede ser tu pasaporte, puede ser tu carnet de identidad o puede ser tu licencia de conducir. Conocemos personas que lo han abierto con la licencia de conducir. Después te van a pedir un celular y tu prueba de domicilio, que Monichar ha pensado en los estudiantes y en todos los que vivimos el dolor de cabeza que es encontrar alojamiento en Irlanda. Si no has visto ese en nuestro video, también te lo dejamos por aquí. Y saben que no es fácil. Muchas veces vos tenés un alojamiento temporal de 2 semanas, les contábamos, de un mes, o estás mudándote cada cierto tiempo. Entonces es importante de que la prueba de domicilio no es tan relevante y puedes abrirte tu cuenta bancaria sin eso, y obviamente la pones, incluso puede ser temporal, porque ni bien te la abres la cuenta en 5 minutos, ya tenés tu IBAN. Y tu IBAN, que es una serie de números que corresponden a tu cuenta bancaria y es lo que le das a tu empleador. Entonces, esto te soluciona muchísimo la vida porque ningún empleador te va a decir que no te puede pagar por ahí porque es una cuenta de Irlanda. También podés pedirte una tarjeta física, pero la verdad es que acá nos hemos dado cuenta que la mayoría no utiliza tarjetas físicas, todo es a través del celular, todo es a través del smartwatch, pagando con Google Pay o Apple Pay. Nosotros, siendo sinceros, no estábamos acostumbrados a eso y aquí fue fabuloso ver lo rápido que es poder pagar y vivir tu día a día sin necesidad de estar llevándote tu billetera con 100.000 tarjetas dentro. ¿Y nos cobra una comisión Moneyjar? Ahora, eso es muy importante. Cuando abres tu cuenta, tenés 4 meses gratis y después te da un fee de mantenimiento de 2,99 euros. Que lo bueno es que te da 4 meses, así que podés hacer todos tus trámites hasta que, si querés, te abrís otra cuenta bancaria en un banco tradicional y de ahí la cerrás en el peor de los casos. Pero creo que es una cuenta muy buena que la podés llevar a todas partes y que la comisión vale la pena para todo lo que te ofrece, que sobre todo es lo rápido. Por supuesto, también funciona en cajeros automáticos no solamente en Irlanda, sino en muchos países de Europa y del mundo, ¿no es cierto? Así es, podés retirar en cajeros automáticos, en ATM. Tenés hasta 700 euros que puedes retirar al día y hasta 1.000 euros al mes. Y de ahí, la verdad que muy bueno. Te estamos dejando también el contacto y todo lo que te vamos a hablar en la descripción de este video para que puedas descargarte las aplicaciones y abrirte las cuentas bancarias. Vamos con la segunda opción, que es Revolut. A ver, aquí nosotros también nos encontramos con un problemita de que es un poquito más demorado abrirte tu cuenta en Revolut, ya que ellos te piden la estampa de residente estudiantil en tu pasaporte. O JNB. O JNB. Y para tener esta tarjeta JNB o la estampa de residente también demoras al menos 8 semanas para tenerlo. Entonces la apertura de esta cuenta va a ser un poco demorada. A ver, ¿qué tiene de bueno Revolut? Que no hay comisión, es gratis. Totalmente gratis. Lo único que sí, que si vos vas a retirar al mes 200 euros, no te cobran ninguna comisión. Si vas a retirar en cajeros automáticos, si vas a retirar más de 200 euros, ya ellos te comienzan a cobrar el 2% por cada retiro. Así es. Y podés además hacer transferencias de dinero online tranquilamente hasta 1.000 euros. Podés en diferentes divisas sin ningún problema. Y a partir de los 1.000 euros te cobran una comisión del 0,5%, que es muy bajito. Algo que a nosotros nos gusta de Revolut es que transferir dinero y enviar es súper fácil, de igual forma como Moneyjar. Y aquí hay la costumbre de las personas de cuando vas a un pub o te reunís, entonces se hacen rondas. Yo pago esta ronda. Entonces, o muchas veces sucede que vas a un restaurante o un pub y ellos no dividen la cuenta. Entonces, una persona se tiene que encargar de pagar todo con su tarjeta. Y lo que hacen es que dice, yo te revoluteo, tenés Revolut o tenés Moneyjar, y así en instantes te pasan lo que deben o lo que les corresponde a ellos y vos podés hacer el pago al restaurante o al pub. Así que es muy, muy conveniente. Y ahora sí, vamos con la tercera opción, que es Wise.
Wise, que también es muy fácil abrirla. La verdad que abrir tu cuenta aquí es gratis, no tiene fee de mantenimiento al igual que Revolut. Y para abrir tu cuenta te van a pedir tu confirmación de domicilio en el país donde querés abrir tu cuenta. Una vez recibís tu tarjeta de débito, vas a tener la posibilidad de retirar hasta 1.500 euros diarios y hasta 3.000 euros máximo al mes. Así es. Toma en cuenta que Wise te cobra comisiones si vas a transferir dinero a cuentas bancarias que no sean Wise, porque de Wise a Wise no hay comisión y si es en euros tampoco, pero si es a otras divisas o a otros bancos, sí te cobran una comisión que es variable dependiendo del monto que estés enviando. Entonces eso lo puedes ver desde su página web. También es muy importante que al momento de abrir tu cuenta bancaria lo hagas con la información del país en el que querés que te llegue, por ejemplo, tu tarjeta física. Las tres opciones tenés que si Hay querés, que pagar sí. por la tarjeta de débito, la tarjeta física de débito, tenés que pagar para que te la envíen a tu domicilio. Pero lo bueno también es que podés manejarla desde tu celular, todos tus fondos. En estas tres opciones podés manejar tus fondos desde tu celular tranquilamente. Así es, así que la verdad que ahora con la globalización y la economía global es tan bueno contar con estas opciones que nos permiten a todos abrir cuentas bancarias en Europa, tener en distintas divisas nuestro dinero y transferir y recibir dinero al instante, que es lo más importante, yo creo. Y sí, esperamos que les sirvan estas opciones, que les sean mucho más fácil a la hora de poder vivir su experiencia en Irlanda o en Europa. En lo personal, cuando llegan, les recomendamos que abran con MoneyJar porque van a tener el IBAN irlandés, que es lo que les va a permitir tener cualquier trabajo, porque cualquier trabajo les va a aceptar esa cuenta bancaria. Y el segundo sería Revolut para nosotros, que también es muy buena. Y en tercer lugar, Wise. Así que ya ustedes van a validar cuál es la mejor opción. Y por supuesto, si les ha sido útil este video y les ha gustado, no se olviden Darle me gusta, tampoco se olviden suscribirse al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos muy informativos y también viajeros. Así es. Y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. También no se olviden de ver la descripción del video donde tienen enlace a estas tres cuentas para que ustedes puedan también creárselas y ver a mayor detalle si es que tienen alguna duda sobre fees, mantenimiento y monedas. Así que, sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.